1. La élite corporativa occidental, a través del Foro Económico Mundial y de otras organizaciones internacionales, ha venido durante los últimos meses poniendo sobre la mesa la necesidad de que el neoliberalismo dé paso a un nuevo modelo de capitalismo que, junto a sus rasgos fundamentales de concentración de poder y recursos en los bancos centrales, nuevo sistema financiero, etc., se configure como capitalismo inclusivo. 2. Conceptualmente, un modelo de capitalismo inclusivo podría lógicamente incluir en sus objetivos la participación de los trabajadores en la empresa como un instrumento clave de inclusión de los asalariados en el modelo económico. 3. Por supuesto, la participación de los trabajadores en la empresa puede tener todas las variantes e incluir casos de participación sustancial y cualificada y casos de participación reducida o meramente simbólica. 4. De cualquier forma, la participación cualificada de los trabajadores en la empresa tiende a moderar las diferencias de renta y los abusos por parte de las élites corporativas. Lógicamente, los trabajadores con capacidad significativa de influencia en los órganos de decisión se posicionan en favor de sus intereses, y esto supone una tendencia a moderar la parte del valor añadido que se destina a retribuir a los accionistas, además de aumentar tendencialmente los salarios y mejorar las condiciones de trabajo. 5. Por lo tanto, nada más apropiado para asegurar el carácter inclusivo del nuevo modelo capitalista que impulsar de forma activa y seria la participación de los trabajadores en la empresa. 6. Lamentablemente, ello no significa que, desde la perspectiva del impulso de la participación de los trabajadores en la empresa, debamos alegrarnos por esta aparente apuesta de la élite corporativa por el capitalismo inclusivo. La razón fundamental es que nada parece acreditar que esa apelación al capitalismo inclusivo deba tomarse en serio, y no sea más bien una burla para todos los ciudadanos que realmente entienden que debería avanzarse en esa dirección. 7. El primer problema al que nos enfrentamos es el hecho de que sean precisamente las grandes corporaciones multinacionales las que están haciendo esta apuesta. Tras el Foro Económico Mundial, la Coalición por el Capitalismo Inclusivo, y el Consejo por el Capitalismo Inclusivo más el Vaticano, todos ellos han sido impulsados y conformados por las grandes corporaciones internacionales, con el protagonismo especial del Grupo Rothschild y del Vaticano en el último caso. Todo ello son muestras de la voluntad de las grandes corporaciones de avanzar hacia su nuevo modelo de desarrollo a la vez que utilizan este mensaje del capitalismo inclusivo como publicidad destinada a suavizar el impacto mediático de sus ambiciones cara al control del nuevo sistema económico. 8. Un elemento de profunda desconfianza al respecto es la ausencia de los estados en estos foros. Cabe preguntarse cómo va a hacerse realidad el capitalismo inclusivo sin una apuesta decidida de los estados. Los accionistas de control son los que toman las decisiones en las grandes corporaciones y, por lo tanto, las decisiones de estas fuera de los objetivos publicitarios en ningún caso van a avanzar por sí mismas hacia ningún tipo de capitalismo inclusivo. Se trata, con toda probabilidad, de una tomadura de pelo.